Hola, hola, soy Raquel Valle y estás escuchando No Me Cuentes Cuentos en Radio Top 28 en colaboración con Radio Global Coach and PNL Radio desde Barcelona con emisión internacional. Hoy vamos a seguir hablando de narcisismo en este programa Narcisista a la Vista con Julia Hernández, nuestra coach de vida. Y esta vez vamos a hablar de los diferentes tipos de trastornos que hay, porque no solo hay uno, hay un amplio abanico y para ello tenemos aquí a nuestra experta Julia Hernández. Julia, bienvenida. Hola, buenas tardes Raquel, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Un placer estar aquí contigo de nuevo. Julia, vamos a ir por el principio, vamos a empezar por partes. ¿Qué es el narcisismo? Pues el narcisismo es un comportamiento en el que una persona tiene o siente una admiración exagerada por sí misma. Un narcisista piensa que es más importante que los demás y a menudo busca atención y reconocimiento constante. Muchas veces les cuesta entender o preocuparse por lo que sienten los demás. Es decir, no tienen empatía, por lo tanto, el dolor de otra persona no les duele. Saben que hacen daño, pero sencillamente no les importa. Julia, muchas veces escuchamos que el narcisismo es como pasar por delante del espejo, mirarte, ser presumido, ser ególatra, y se está confundiendo mucho, ¿verdad? A ver, la egolatría se puede confundir con el narcisismo porque ambos implican un amor excesivo por uno mismo. La diferencia es que el ególatra o en la egolatría la persona se idolatra como si fuera casi perfecta. Pero en el narcisismo, además de eso, la persona busca constantemente que otras personas reconozcan esa grandiosidad y esa importancia y esa valoración en él o en ella, porque en realidad el narcisismo no es cuestión de género. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrada por mis redes sociales a hablarle a la mujer que ha tenido una pareja narcisista y por lo menos se me va la olla de decir siempre él, pero no, hay mujeres también narcisistas. Sí, claro, desde tu punto de cliente, ¿no? De público objetivo son las mujeres, pero sí es verdad que también existen datos que constatan que el 90% de los narcisistas son hombres, ¿no? Y que también existen diferentes tipos, porque en ocasiones pues puedes hablar con víctimas y te dicen, no, pues el mío no hace eso, pues el mío no tiene lo otro, que me llama la atención lo del mío, porque ya como que incluso es como una propiedad de mi narcisista, ¿no? Y hacen como este tipo de checklist a ver si es o no es narcisista, porque no sé, ¿tú cómo lo ves, Julia? Quizás en el fondo no quieren ver que sí lo es. A ver, muchas veces este tipo de trastornos, ¿no? Hacen que las personas hagan como una lista mental de esos comportamientos, ¿no? Y pensar si la pareja no los cumple todos, pues niegan que puedan estar como una persona narcisista. También porque eso implica una propia responsabilidad sobre el asunto, ¿no? Y asumir eso cuesta mucho trabajo, es muy doloroso. Incluso muchas personas tienden a normalizar comportamientos tóxicos, ¿no? Le restan importancia o lo justifican. Algo como, bueno, es que ha tenido un mal día, o el típico, bueno, él o ella en el fondo es bueno, ¿no? Solo que tiene mal carácter. Y esto sucede porque el narcisismo puede manifestarse de muchas formas, de muchas maneras diferentes, y no todos los narcisistas muestran los mismos comportamientos. Mi opinión al respecto es que si hay alguna sospecha de que estás frente a alguien que exhibe un comportamiento que se asemeja al narcisismo, pues acudas a un psicólogo que mediante herramientas especiales, pues test, pruebas, puede hacer un diagnóstico real ajustado al contexto individual de cada caso, ¿sí? Porque este es un tema delicado. No toda persona egoísta es narcisista, no toda persona que es controladora es narcisista. Entonces a veces se usa el término también como para menospreciar o herir como un calificativo, ¿no? Y está totalmente sacado fuera de contexto. Entonces yo creo que si alguien notase que está
frente a muchas banderas rojas, ¿no? Si puede sospechar que está frente a un narcisista, o si convive, si es una pareja, la madre, una hija, un hijo, pues es necesaria una evaluación psicológica, porque es importante que la persona que está frente a este tipo de persona también se proteja y sepa cómo actuar emocional y mentalmente. Julia, ¿qué diferencia hay entre un psicópata narcisista, un narcisista integrado y un sociópata narcisista? A ver, un psicópata narcisista tiende a ser una persona calculadora, fría, manipuladora, ¿vale? Pueden planear a largo plazo cómo beneficiarse de los demás sin mostrar remordimiento alguno. El sociópata es más impulsivo, tiende a actuar sin pensar demasiado en las consecuencias. Pueden tener estallidos emocionales y son menos organizados en su comportamiento, ¿no? Dentro de los tipos de narcisismo, sí es verdad que existen algunos tipos principales, ¿no? Está el narcisista grandioso, que son personas que se sienten superiores a los demás, necesidad de atención y de admiración, y que no les importa manipular a otros para conseguir lo que desean. Las personas son arrogantes, seguros de sí mismos, pueden mostrarse encantadores, y su autoestima depende de la validación externa. Y hay otro tipo de narcisismo, que es el vulnerable o el encubierto, ¿no? Que aunque también buscan atención, estas personas son más sensibles, pueden sentirse heridos fácilmente si no reciben el reconocimiento que desean. Y a diferencia del narcisismo grandioso, estas personas pueden parecer tímidas o incluso inseguras, y sin embargo también tienen una gran necesidad de admiración y de validación. Son muy sensibles a la crítica y pueden sentirse heridos fácilmente si no reciben la atención que desean. Incluso Así que detrás de su aparente fragilidad hay una fuerte creencia de la propia importancia que tiene. también las víctimas tienden a hacerse preguntas, ¿no? Porque muchas veces no entienden los comportamientos que quizás son ilógicos, son fuera de la realidad. Y claro, te vas a preguntar, ¿por qué el narcisista, si no me quiere, se viene a vivir conmigo o se casa o tiene hijos conmigo? Bueno, este tipo de personas están muy integrados en la sociedad, o sea, ellos pueden pasar como cualquier otra persona perfectamente normal y hacer vida normal, solo que tienen unas características típicas de su personalidad y de su carácter. Un narcisista puede casarse o tener hijos no porque ame de verdad, sino porque busca algo en esa relación. ¿Qué puede buscar? Pues admiración, estatus o simplemente para mantener la apariencia de una vida perfecta. En el fondo, las acciones de un narcisista van más centradas en ellos mismos, ¿no? Y mucho más en ellos mismos que en un amor genuino hacia otra persona o hacia la relación en sí. Claro, como comentas, están integrados en la sociedad y nosotros tendemos a pensar que un psicópata es una persona que está con una camisa de fuerza en el Febles Campos y realmente pues no es así, ¿no? No, por eso te digo, hay muchísimas formas en las cuales el narcisismo se manifiesta, ¿no? Incluso hay personas que piensan que una persona narcisista puede llegar a la violencia física, y muchos de ellos no llegan a la violencia física, ejercen una violencia más de tipo psicológico, de control económico o aislamiento, manipulación. Y sin embargo, el hecho de que no te golpee no significa que no esté ejerciendo violencia, ¿me entiendes? Por eso es que es un tema muy extenso y con muchos abanicos, con muchas aristas a tener en cuenta. Claro, a mí me llamó la atención que el otro día vi un contenido de una persona que, bueno, decía ser experta, ¿no?, en narcisismo y que podía reconocer, según las facciones de la cara y las miradas, si era una persona narcisista o no. ¿Tú qué opinas de esto? Pues mira, a mí eso me parece muy tirado de los pelos, ¿no? Desde mi experiencia. No creo que sea fácil identificar a una persona narcisista solo por su mirada o por sus gestos. Algunas personas pueden parecer arrogantes o pueden parecer ser
atractivas con su lenguaje corporal, pero el narcisismo es algo mucho más complejo. Se refleja más en las acciones y en cómo estas personas tratan a los demás a lo largo del tiempo, ¿sí? Tú en primera instancia puedes pensar que un narcisista es alguien muy encantador, ¿no? Porque es lo que te demuestran al principio, y su comportamiento va variando con el tiempo. Con el tiempo es que tú vas descubriendo la verdadera personalidad que hay detrás de esa fachada encantadora. Así que no creo que con una mirada o un gesto a priori puedas identificarlo. Incluso a veces pues se culpa a las víctimas, ¿no? De no darse cuenta, de tú no lo ves cómo va, ¿no? ¿Se puede evitar caer en una relación narcisista o ellos son tan seductores que terminas ahí en la tela de araña sin darte cuenta? A ver, ¿es posible evitar caer en una relación con un narcisista? Pues si ya quizás has tenido otras ocasiones y lo has podido identificar y estás en un proceso de sanación, puede ser que te des cuenta de algunas banderas rojas y sepas poner distancia a tiempo. Pero no siempre es fácil, suelen ser efectivamente muy encantadores, muy persuasivos al principio, ¿no? Es importantísimo estar alerta en las señales de advertencia, como la falta de empatía o esa necesidad constante de atención, el yoísmo, ¿no? La manipulación, y tener autoestima, tener amor propio y estar muy determinada a que tu bienestar y tu paz mental no son negociables. Eso es lo único que puede protegerte frente no solamente a un narcisista, sino a cualquier tipo de manipulación y abuso. Claro, yo considero que tu sección de Narcisista a la Vista es muy importante porque hay muchas personas que desconocen esto. De hecho, las víctimas pues lo pueden contar y como se quedan asombrados de decir, esto existe de verdad, que parece una novela, una película, ¿no? Totalmente. A ver, lo que pasa es que el narcisista es un depredador, ¿sí? Un depredador que está mimetizado en la sociedad y tiene un comportamiento frente a un público de una manera muy distinta al que muestra puertas adentro ya cuando te tiene atrapado en su red. Entonces, incluso para la propia víctima existe un periodo de confusión, ¿no? Porque en el bombing te llenan de halagos, de atenciones, vives un momento muy especial de alma gemelización y luego poco a poco te van minimizando y te van devaluando. Entonces, la víctima siempre tiende a pensar que ese momento de ilusión inicial va a volver a llegar. Y eso es lo que la mantiene enganchada. Y lo mantiene totalmente dependiente emocionalmente del narcisista. Claro, también por el hecho de esa investigación, ¿no? Que hacen a la hora de elegir a las víctimas, de saber con quién, estudiar tu perfil, ver las necesidades, ¿no? Y ahí esa es la forma de enganchar, ¿no? A ver, hemos perdido la señal, volvemos a conectar con Julia. Bueno, problemas del directo, ya hemos conectado otra vez con Julia Hernández y volvemos a la pregunta que habíamos dicho de este estudio, ¿no? que hacen los narcisistas para elegir a su víctima. Sí, ellos no eligen a cualquiera, eligen a alguien que les dé estatus, que le brinde esa sensación de seguridad, ¿no? que buscan en otra persona. Y efectivamente buscan personas que sean muy empáticas, el perfil de la cuidadora, de la que es capaz de sacrificarse por el bien del otro. Son los perfiles ideales para el narcisista, porque son, digamos, más fácilmente manipulables. Claro, pueden hacer sus fechorías y al fin y al cabo se termina perdonando. Sí, estadísticamente una víctima de narcisista puede volver a la relación un promedio de 7 veces. Sí, algunas muchísimo más. Yo conozco historias de personas que han pasado
20, 30 años como un narcisista en un sub y baja emocional perenne. Y claro, después cuesta también pedir ayuda, ¿no? Porque hay una cierta vergüenza social, ¿no? De tú contarle a tu entorno, mira, he vuelto a recaer. Sí, precisamente también eso es una de las cosas que hace que la víctima se vaya aislando más. Y cuanto más aislada, más cae en la red del narcisista. Es paradójico, pero es así. Lamentablemente, la única que puede incluso tomar las medidas necesarias para salir y es basada en una decisión y en una determinación de un basta ya, ¿no? Y romper el ciclo de esa manera. Julia, ¿cuál suele ser el límite en el que las víctimas suelen abrir los ojos? Bueno, eso no te lo puedo decir. Hay quienes le toma años, hay quienes nunca lo ven. Y hay quienes a la primera de cambio, pues sencillamente ponen distancia. Sí te digo, es bastante difícil no recaer, porque las técnicas manipulativas que usan son bastante persuasivas, ¿no? Y te pueden llevar a caer una y otra vez, porque siempre la víctima mantiene la esperanza de que la relación vuelva a ser tan idílica como fue al principio, y eso te mantiene enganchado. Tenemos aquí una pregunta que nos han enviado por las redes sociales de qué pasa cuando se juntan dos narcisistas. Pues fíjate que curiosamente dos narcisistas pueden convivir bastante tiempo juntos, porque digamos que están hechos de la misma madera. No es que es una relación perfecta y feliz, pero simbióticamente pueden ir de la mano un buen rato. Julia Hernández, coach de No Me Cuentes Cuentos, gracias por participar en esta sección de Narcisista a la Vista, donde seguimos hablando de relaciones tóxicas y abusivas. Muchísimas gracias a ti, Raquel, encantada, y es un placer siempre poder llevar voz a las víctimas, ¿no? Para que siempre estén atentas y sepan reconocer las banderas rojas. Gracias, Julia, y continuamos en este programa en el que vamos a dar paso próximamente en directo a Tania Drover, que es nutricionista, y vamos a seguir hablando de salud y de bienestar aquí en No Me Cuentes Cuentos.